Hola, ¿qué tal? Buen día. En esta ocasión quiero hablarles acerca de un tema que me parece interesante, el cual es el fundamento filosófico de la educación superior, entendiendo que en cualquier sistema educativo la base de la educación son esos fundamentos filosóficos que dieron inicio, que dieron origen al pensamiento de la educación y que son la base de nuestra sociedad actual. En esta ocasión quiero hablarles acerca de dos fundamentos principales que me parecen muy importantes, los cuales son el existencialismo y el marxismo o socialismo científico, los cuales vamos a ver a continuación. Iniciamos con el existencialismo, que se inició cerca de la tercera década del siglo XX y que surgió en Alemania. Luego de eso se fue extendiendo, se fue esparciendo por toda Europa, especialmente en Francia, donde tuvo un desarrollo, un incremento muy importante. Esa escuela de pensamiento del existencialismo podría interpretarse como una reacción ante un periodo de crisis de conciencia social y cultural, debido a la época en que se vivió, debido a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los existencialistas afirman que el hombre es un ser arrojado al mundo, ¿verdad? Por la situación por la cual estaban pasando, y esa frase era tomada literalmente por ellos, ya que se sentían arrojados a un mundo inhóspito, se sentían arrojados de sus hogares destruidos y de la seguridad de sus creencias, de sus valores y de sus ideales. Tenemos dentro del existencialismo el concepto de existencia y el concepto de esencia, que son muy importantes. Eh, el concepto de existencia se contrapone, se antepone al concepto de esencia, ya que el concepto de existencia proviene de esencia, ¿verdad? Hombre y existencia son tomados por sinónimo, ya que el hombre el hombre existe cuando eh, va creando esa libertad, esa conciencia. En palabras de un filósofo llamado Karl Jasper, podemos decir que existencia es el modo de ser propio del hombre. Existencia es lo que nunca es objeto, es el origen a partir del cual yo pienso y actúo, sobre el cual hablo en pensamientos que no son conocimientos de algo. Existencia es lo que se refiere y se relaciona consigo mismo y en ello con su propia trascendencia. Es decir, que el hombre existe cuando va creando sus propios pensamientos, sus propias acciones y que va forjando de sí mismo esa persona, ese ser que él mismo desea crear, por decirlo de esta manera, ¿no? Tenemos también pues las palabras de esta palabra esencial, que el hombre se hace, el hombre existe en la medida en que es origen de sí mismo y se hace a sí mismo por medio de sus elecciones libres, ¿verdad? El hombre se hace por medio de sus elecciones libres. Cada quien tiene ese libre albedrío de hacer con su vida lo que le parezca, pero asimismo vamos creando esa existencia, esa forma de ser de nuestra esencia. Vamos reflejando nuestra esencia a través de nuestras acciones libres, a través de lo que nosotros vamos haciendo, vamos reflejando esa esencia que nosotros llevamos por dentro. En palabras de otro filósofo llamado Jean-Paul Sartre, dice que en el hombre la existencia precede a la esencia. En otras palabras, que el hombre es libertad. Esa libertad que cada uno de nosotros tenemos, la libertad que el hombre tiene de poder hacer lo que él desea. Se habla también de algunos conceptos como la condición humana, la libertad, la responsabilidad individual que tiene cada uno de nosotros a partir de la existencia, emociones y significado de la vida. Tenemos también algunos de sus filósofos
fundadores de los filósofos que fueron creando este, esta corriente de pensamiento del existencialismo. Tenemos a Kierkegaard, que fue uno de los primeros en mencionar la palabra existencialismo, y tenemos también Jean-Paul Sartre, que fue el primer filósofo prominente en adoptar ese término y describirlo en su propia filosofía. Él creó la idea de que todos los existencialistas tienen en común la doctrina fundamental de que la existencia procede a la esencia, lo que significa que la consideración más importante para la persona es el hecho de ser un individuo que actúa de forma independiente y responsable. La existencia es en lugar de ser etiquetado con roles, con estereotipos, con alguna otra definición que le quieran poner, la esencia, la vida real de la persona es lo que constituye lo que podría llamarse su verdadera esencia. O sea que la vida real son los actos de cada uno, lo que va demostrando la verdadera esencia de cada persona. En nuestra sociedad actual esto es muy importante, ya que nosotros siempre tenemos la tendencia de categorizar a las personas o relacionarlas con su estrato social, con su nivel económico, con su nivel educativo, entre algunas otras cosas, pero a través de esta filosofía del existencialismo nos damos cuenta que solamente a través de nuestros actos vamos demostrando lo que en realidad nosotros somos, lo que realmente es nuestra verdadera esencia. La vida real de la persona es lo que va creando, lo que va demostrando la verdadera esencia que hay dentro de cada uno de nosotros. Y esto me parece importante, ya que en la educación actual se debe insertar este tipo de formación integral en el estudiante, en donde vamos a crear dentro de cada uno esa responsabilidad individual y también el concepto de que a través de nuestras acciones vamos demostrando lo que somos. Jean-Paul Sartre dice que un hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo, como podemos ver en esta imagen. Lo que nosotros hacemos de nosotros mismos es lo que demuestra en realidad lo que somos. Y eso nos lleva también a comprender el concepto de ética universal. La ética universal de responsabilidad social, de conciencia social y que somos parte de un todo, pero que también individualmente tenemos una responsabilidad social. Vamos a pasar al siguiente fundamento filosófico, la educación superior, que vamos a explicar, que es el marxismo o socialismo científico. Entendiendo que el marxismo se le llama a ese modelo teórico explicativo de la realidad que está compuesto por el pensamiento desarrollado en la obra de Karl Marx, el economista. Karl Marx fue un filósofo, sociólogo, periodista, revolucionario alemán de origen judío y que contribuyó en muchos campos, en la sociología, la economía, el derecho, la historia. También otro pensador destacado que podemos observar en este fundamento filosófico es Friedrich Engels, que fue compañero de Karl Marx y lo ayudó a acuñar el concepto de socialismo científico. Bien, los componentes centrales, vamos a ver en este fundamento filosófico varios conceptos que se fueron creando en la propia época, eh, viendo que la vida de Karl Marx se dio entre 1818 y 1883. Vamos a observar varios conceptos que fueron desarrollados a través de sus estudios en su época y que Friedrich Engels también contribuyó a la formación de dichos conceptos. Los componentes centrales del modelo teórico explicativo marxista son esencialmente cuatro. Primero, se entiende el concepto de lucha de clases, que es formulado por primera vez en el Manifiesto Comunista y que progresivamente se va transformando en el modelo teórico de análisis
de la historia humana en torno a los conceptos de clase social y división social del trabajo, ¿verdad? Tenemos los conceptos de lucha de clases, eh, que fue expuesto en su manifiesto comunista, y tenemos los conceptos de clase social y división social de trabajo que fueron desarrollados en la época, ¿verdad? Una época donde se tenía una explotación hacia la clase obrera, hacia la clase trabajadora, donde no existían los conceptos de valor, los conceptos de clase social, división de trabajo, ¿verdad? Se fueron creando todos estos conceptos a través del marxismo socialismo científico. Em, Marx no especificó en su obra en particular cuáles eran los límites globales de ese método explicativo, ni cuál era el concepto que él tenía de dialéctica. Sin embargo, él cita su obra Crítica de la Economía Política en 1859 como su formulación más precisa, de donde él saca la idea de cada uno de estos conceptos. Están explicados en su obra Crítica de la Economía Política en 1859. El segundo punto central es el modelo teórico Crítica de la Economía Capitalista, el cual fue desarrollado en su obra El Capital, ¿verdad? Aquí tenemos Crítica de la Economía Capitalista y habla de la historia crítica de la teoría de la plusvalía, que es otra de sus obras, y que habla del valor de la economía capitalista, ¿verdad? El tercer punto es la ideología, que he desarrollado por Marx en su primeros libros, La ideología alemana, y que intenta explicar la forma de dominación mental de la sociedad capitalista y su relación con la composición de la economía. Tenemos también en este punto los conceptos de tiempo de trabajo socialmente necesario que él fue desarrollando para darle un significado a cada uno de estos conceptos, ¿verdad? Em, Él da un concepto, un significado al concepto de valor de la economía capitalista basado en el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de mercancías, ¿verdad? Lo que da una investigación que tiene directas consecuencias políticas y que él puede demostrar a través de eso una hipótesis marxista que probaría que en realidad la sociedad capitalista se funda en torno al robo de trabajo humano a través del concepto de plusvalor, legitimado en el Estado de Derecho a través de la propiedad privada sobre los medios de producción y el libre usufructo de esas ganancias. Es decir, que Karl Marx se va dando cuenta a través de sus estudios, a través de brindarle un significado a estos conceptos de valor, de clase social, división de trabajo, valor de la economía capitalista, y especialmente al concepto de tiempo de trabajo socialmente necesario para producir un bien, para producir, ¿verdad?, dentro de su trabajo. Y él se da cuenta que toda esa ganancia se da, que la sociedad capitalista se funda en torno al robo de trabajo humano, ¿verdad? Por el tiempo de trabajo socialmente necesario. Es decir, que él se está dando cuenta de que había algo que no estaba funcionando allí acorde a las horas de trabajo socialmente necesarias para la producción y el valor que se le estaba dando a ese tiempo de trabajo. Entonces, básicamente allí nos vamos a adentrar al estudio, a las consecuencias de lo que fue las observaciones que hizo Karl Marx, ¿verdad? Tenemos otra de sus obras, la cual ya mencionamos, La ideología, que se basa en la ideología alemana, habla acerca de la dominación mental de la sociedad y también del análisis político. El análisis político es importante y él se adentró en este punto porque se dio cuenta que en la política es donde se manejan
toda la estructura, la base de la sociedad, la creación de leyes y por ende pues el mandato de las poblaciones más afectadas que él se estaba dando cuenta que era la clase baja, la clase trabajadora, ¿verdad? Entonces por eso él se adentra en este análisis de la política, se adentra en el análisis político. Y por un tiempo, cuando él estuvo en este análisis político, él dejó de escribir, dejó de analizar otras cosas para dedicarse por completo a ese análisis político. Tenemos otro de sus pensamientos que es el comunismo, que habla acerca de la explotación humana. Kahneman no quiso definir cuál era el comunismo, aunque él dijo que era un tipo de sociedad. En nuestra actualidad reconocemos que no es una sociedad como tal, porque la sociedad significa el común acuerdo de cada una de las partes que integran, ¿verdad? Que integran la sociedad, que integran una nación, que integran un país, entre las autoridades y cada uno de la población en todas sus estructuras. Pero en el comunismo lo que existe es una autoridad total por parte de los jefes, por parte de las autoridades locales de esa nación o de ese país. Lo que sí explicó es que existía una explotación humana y explicó también sus alcances y sus características, y eso lo hizo a través de la crítica del programa de Gotha, que fue una de sus obras más prominentes, que fue una de sus obras eh, más especiales, que fue una de las últimas que él escribió, ¿verdad? A través de socialismo científico, marxismo nos, nos lleva a reconocer cuál fue ese cambio especial que hubo dentro de la sociedad acerca de la explotación humana, acerca de la explotación de la clase trabajadora, de la clase obrera, y que fue mejorando, ¿verdad? A través de estas hipótesis que fue creando Karl Marx y que nos fue llevando, ¿verdad?, hacia una reestructuración de la sociedad completa, de las clases sociales, de el tiempo de trabajo socialmente necesario para X producción de un bien, y que fue redundando, ¿verdad?, en la mejora de las condiciones de la base de la misma sociedad. Podemos pasar entonces a unas conclusiones que son reconocer que es importante el fundamento filosófico en la educación superior que mantiene un orden en la dinámica de la educación. Los acontecimientos sociales y políticos importantes en el mundo han influido en el fundamento de la educación por medio de aquellos que analizan las diferentes situaciones que aquejan al pueblo y a la sociedad, ¿verdad? El análisis de aquellos pensadores, de aquellos filósofos que fueron observando aquellos acontecimientos y lo que estaba sucediendo en la sociedad, que estaba en contra, ¿verdad?, de un orden natural dentro de la sociedad, dentro de la población, y que a través de eso fueron realizando sus estudios, sacando sus hipótesis, y que ese conjunto de estudios forman la base de nuestra sociedad actual y sobre todo la base de nuestra educación actual. Cada persona tiene una responsabilidad social de invaluable valor que nos acredita como seres independientes. Si tan solo pusiéramos en práctica, muchas cosas serían diferentes en nuestra sociedad, ¿verdad? Es importante poder enseñar a cada uno de los estudiantes, sobre todo a aquellos que se están formando para educación superior, para ser educadores de adultos, que podamos insertar en ellos este fundamento filosófico de la educación superior, el fundamento que forma la base de nuestra sociedad, que forma la base de nuestra educación, de la educación en nuestro país, y que esos estudiantes y futuros educadores puedan, puedan llevar insertados en ellos este mensaje importante, como los conceptos de responsabilidad social, como los conceptos de responsabilidad individual, y también reconocer, ¿verdad?, la importancia de la trascendencia del fundamento filosófico en la educación superior.
Muchas gracias.